por el conocimiento y una insoportable piedad por el sufrimiento humano. Si nosotros tenemos presente eso y que las tecnologías están al servicio de las personas, podemos construir un mundo mucho mejor. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Se te entiende? La gobernanza digital. Presentamos a las personas panelistas, que era Lili González, experta en delegaciones y consistencias. Margarita García, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, doctora de Derecho y máster en Derecho con especialidad en libertad informativa. María García, presidente general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información, ACE. Este panel será moderado por Patricia Villarreal, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, directora y presidenta de Internet Society Capítulo de Chile, e integrante de la directiva IGN de Chile. ¿Puedes dejar tu información? Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos también a estos paneles de la segunda parte de lo que ha sido este foro de gobernanza de Internet. Por supuesto, agradecer a todos los que nos siguen en la transmisión vía YouTube en este momento. Recordarles que también pueden dejar sus preguntas porque vamos a dejar un espacio al final de todas las intervenciones. Bueno, este panel va a tratar de abordar una pregunta que quizás de alguna manera quedó flotando en la mañana y que tiene que ver con el reconocimiento de otro debate que a veces notamos como ausente en las discusiones en materia de gobernanza y que justamente tiene que ver con el concepto mismo de lo que significa y lo que entendemos hoy día por gobernanza en el sector digital, en el sector tecnológico. Particularmente también entendiendo que a nivel global, a nivel internacional, han ocurrido una serie de situaciones. El mismo foro de gobernanza de Internet a nivel mundial hoy día está dando paso, para quienes no sepan, por un gran acuerdo que hubo en estos últimos años, que es el Pacto Global Mundial, que tiene una incorporación muy importante en lo que se refiere al Pacto Global en materia digital, que también es un nuevo paradigma, una invitación a entender un nuevo enfoque en lo que significa hablar de esta gobernanza digital en que hoy día ya no solamente estamos hablando de la gobernanza de Internet, sino que también, como conversamos en la mañana, de la inteligencia artificial. Eso plantea una serie de nuevos desafíos en un Chile donde no necesariamente a veces vemos que hay una institucionalidad o que hay espacios como estos donde efectivamente puedan integrarse los distintos sectores. Quiero decir que un esfuerzo muy grande que ha tratado de hacer el AIF Chile, lo que va a hacer luego el Foro de Gobernanza de Internet de América Latina, es siempre entender que esto es un asunto, un tema, un debate que debe convocar a los sectores técnicos, al sector de la sociedad civil, a la academia, al sector público y al sector privado. Eso es algo que en Chile efectivamente nos ha costado de alguna manera ir compatibilizando, ir abriendo. Así que para mí es muy grato ver que en este panel de alguna manera hemos logrado convocar a esos distintos sectores, miradas y pensamientos en este desafío de pensar, bueno, qué cosas tenemos que avanzar en Chile en varias materias. Mencionaba lo del Pacto Global de Naciones Unidas, pero también en estos últimos meses, por ejemplo, la UNESCO, que es una organización internacional que muchas veces no habla mucho en estos temas, dio un paso también muy trascendental al presentarle al mundo hoy día una propuesta que es la gobernanza en materia de plataformas digitales. Si no han leído el documento, les invito a que lo busquen, porque efectivamente también es una propuesta de UNESCO que busca hacerse cargo
de materias que están en la capa, sobre todo que nos toca quizás más en el día a día, que tienen que ver con los usos y las apropiaciones, ¿no? Como por ejemplo temas complejos como la regulación de contenidos o no, el tema de la desinformación, ¿ya? Que es hoy día un asunto de especial importancia, pero sobre todo también en materia de convergencia tecnológica. ¿Sí? Hoy día estamos en un sector donde efectivamente la convergencia tecnológica no solamente tiene que ver con el sector productivo, sino que muchas veces con un sector que está ausente en estas conversaciones, que es el sector de la educación, la cultura, las comunicaciones y los medios. Entonces, de eso es la invitación a que queremos plantearles con con ustedes. Luz María, quería comenzar contigo, ¿cierto? En un poco revisar porque dentro de tu trayectoria has participado en el sector público, hoy día estás en Acti, pero Chile, de alguna manera, fue fijando una hoja de ruta en lo que para muchos era como el espacio para organizar, ¿no? Estas conversaciones que fueron las agendas digitales, ¿no? Si se acuerdan, las agendas digitales, de alguna manera, desde el gobierno del presidente Lagos hasta la última que fue con la presidenta Bachelet, ¿cierto? De alguna manera trataron de encauzar esta discusión pública, privada, y con distintos actores. ¿Qué aprendizaje y desafíos crees tú que nos dejaron esta forma, este enfoque de abordarlo, y en qué cosas deberíamos empezar a pensar distinto a la hora de hablar de gobernación digital? ¿Con esto o con eso? ¿Con los dos? Sí, pero mejor por si está conectado al internet y te lo ponemos. Perfecto. Ustedes me dicen si se escucha, lo acerco. Yo creo que yo creo que Ya. Bueno, ahí ustedes avisan si se escucha bien o no. Ahí sí. Lo ocupo así, te voy a copiar parte. Bueno, primero que todo, agradecer esta invitación. Estamos muy también contentos y por otro lado optimistas como gremio que representa a varios actores de este sector bien heterogéneo, que es súper particular también de nuestro país, dado que hablar de industrias tecnológicas en Chile es palabras mayores, pero sí hemos sido capaces en 40 años al menos de robustecer un sector tecnológico de bastante impacto y alcance. Y en esa línea, un poco aludiendo a la pregunta inicial de Pati, efectivamente el aprendizaje que nos llevaron todas estas agendas fueron principalmente para entender que estos desafíos, que son desafíos de nación, que en el fondo de Estado, tenían que abordarse desde una lógica multisectorial o multiactoral. Uno de los grandes aprendizajes tempranos que tuvimos desde que las Naciones Unidas nos mandatan a todos los países miembros allá en el 2000, era de entender el impacto de las tecnologías de la información y comunicación como un medio o un facilitador para mejorar la calidad y las oportunidades de nuestros pueblos, particularmente en aquellos que estaba la brecha muy aguda en los temas de educación y de superación de la pobreza. Cuando ese mandato nos llega como una señal clara desde una instrucción de las Naciones Unidas hacia los estados, hacia nuestros países, tuvimos que asumir una responsabilidad, y ahí destaco el liderazgo, y ahí es donde es súper importante para cualquier estrategia de cambio, de transformación e innovación, ya sea hace 20 años atrás o en el presente, abordando las nuevas tecnologías, que es sumamente importante tener buenos líderes. Y en ese entonces había un liderazgo de actores, de champion, que venían principalmente del sector público, partiendo por el presidente de la época, Ricardo Lagos, que entendieron este mensaje y trataron, con todas las dificultades que significa hacer conversar a distintos actores y sectores en una época muy temprana. Estamos hablando de que en el 2000 era impensable incluso gestar este tipo de conversación panel. Había una compartimentalización extrema, así como también una alta burocracia aún mayor en las reparticiones públicas, que finalmente eso también impacta todas estas dinámicas estratégicas en donde se establece una visión.
Por lo tanto, yo creo que el gran aprendizaje temprano que hicimos ahí, gracias a un liderazgo claro, viendo que había una visión hacia dónde se tenía que orientar los esfuerzos de este sector, que vuelvo a repetir, era un sector que se estaba madurando, porque industria tecnológica como tal no tenemos, no somos Brasil, no somos Argentina incluso, pero sí siempre hemos sido muy esforzados en estar siempre a la vanguardia y en la línea de lo que está pasando en los grandes países o en los grandes continentes. Y yo creo que eso fue un precedente histórico que nos permitió cimentar la primera roca para decir, ok, sin ningún tabú, sin ningún sesgo, ojalá, o prejuicio, podemos dialogar, públicos, privados, academia y sociedad civil. Y creo que, siendo que es algo que se puede ver como algo elemental y de perogrullo, desde una definición de un concepto estratégico, sin duda fue un tremendo esfuerzo que nos permitió posteriormente poder ir gestando todos estos esfuerzos desde diálogos públicos privados recurrentes. Y eso también nos permitió ir identificando brechas donde había que levantar políticas públicas concretas o lo más certeras posible dentro de nuestra realidad en ese entonces, con las herramientas que se tenían, y un poco ir diseñando y dibujando este plan de acción o bajada de esta visión. Y ahí es donde hubo varias instituciones en donde tomaron una tarea elemental para ir generando toda una malla o una infraestructura de conectividad como la que tenemos hoy en día, y ahí telecomunicaciones fue sumamente estratégica para ir generando esta infraestructura habilitante fundamental. También se estableció dentro de la discusión público-privada la necesidad de contar con una educación digital o con las herramientas digitales necesarias, y ahí también hubo intervención público-privada, no solamente del Ministerio de Educación, sino que también de las instituciones formativas, y una conversación que no se resuelve todavía no logramos quizás tener 100% la respuesta, pero han sido esfuerzos que uno mira hacia atrás y dice, han sido esfuerzos importantes como para un poco mover la aguja, como a algunos les gusta decir. Economía, por otro lado, Hacienda, quizás directo o indirectamente, hay ahora mucho más involucrado, y ahora hay que reconocer también la madurez del modelo, que toda esta historia que yo les relato de manera muy sintética, y que se me pueden escapar muchos elementos importantes también en la ecuación, pero sin duda nos están dando un hoy en donde por fin podemos sentar, por ejemplo, a un ministro de Hacienda, a hablar de políticas que permitan la transformación digital, no solo del Estado, sino que de la transformación digital de un país. Así que yo creo que esos son como los elementos de valor. Sin duda todavía quedan hartos elementos que trabajar. Tú los señalaste ya en la intro, Pati. Todavía nos cuesta relevar el rol de nuestra sociedad civil, por ejemplo. Le decía yo a la Pati, cruzamos la cordillera y Argentina tiene una sociedad civil impresionante, el mismo Colombia, Perú y así otros. Entonces, ahí tenemos que trabajar un poco más con elementos más claros, objetivos, para empujar a nuestra sociedad civil, que es fundamental en esta hélice de cuatro alitas, y también, por supuesto, lo que han entendido ya en el último tiempo los privados, de que apostar con estas conversaciones multisectoriales no es perder tiempo ni ganancias, sino que todo lo contrario, es desarrollar un modelo mucho más sostenible para sus propios negocios. Así que por ahí yo creo que va un poco este aprendizaje, ensayo-error, por supuesto, pero por ahí yo creo que hemos ido orientando esta ruta, Pati. Quiero seguir con Geraldine, que también tiene una trayectoria muy ligada al sector de telecomunicaciones, fuiste parte de la Subtel, ¿cierto? Y hoy día, hace muy poco, leíamos una columna tuya, ¿cierto? Que está disponible en internet, donde
planteabas quizás otro aspecto de este debate, que es la discusión que no hemos tenido en Chile respecto a la institucionalidad en materia de telecomunicaciones y la necesaria modernización, ¿cierto? Pensemos que efectivamente quedó por ahí en el olvido un proyecto que buscaba crear una superintendencia de telecomunicaciones, ¿no? Que efectivamente también no ha pasado mucho con ese debate. Entonces, me gustaría, Geraldine, que nos planteara un poco cuáles son esos elementos y dimensiones más importantes de tu juicio que deberían estar en esta discusión sobre una institucionalidad que moderniza un sector de las telecomunicaciones, que además también sigue siendo muy dinámico y muy competitivo. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias al Foro de Gobernanza de Internet también por invitarme. Es un honor para mí estar acá conversando de los temas. Bueno, yo trabajé 10 años en la SUTEL, le tengo mucho aprecio, entonces también es un momento importante para discutir qué pasa con las instituciones. Yo creo que además hay una crisis en el país muy fuerte respecto de la institucionalidad y yo creo que todos tenemos que tratar de aportar en eso. Bueno, en el tema de institucionalidad, creo que para variar Chile no ha tenido una mirada estratégica desde el punto de vista de gobernanza digital, porque ha empezado de una forma inconexa un poco a avanzar. Tenemos que recordar que, como dice mi columna, la subsecretaría fue creada en el 77, después tuvo unos cambios en el 82, pero posterior a eso no tiene cambios. O sea, tenemos una subsecretaría de telecomunicaciones del mundo analógico totalmente. Y la pobre ha aguantado porque tiene una ley con mucha neutralidad tecnológica, lo que le permite, en el fondo, reinterpretar, interpretar y hacer lo mejor que se puede con eso. Pero claro que no es deseable en el 2024 tener esa institucionalidad. Por otro lado, se empezó a ver el tema de la protección de datos personales, que es algo muy importante, ¿no es cierto? Pero se trabajó de forma inconexa con todo lo demás. Entonces, por otro lado, tenemos ahora una agencia de protección de datos personales que prontamente va a ser publicada esa ley, ahora está en el Tribunal Constitucional, esperemos, y eso tiene una agencia que es mucho más moderna y está súper bien, pero que es una parte del ecosistema digital. Después tenemos ciberseguridad, que en la mañana salió en una discusión, por ahí mi ex jefe Jorge Atón dijo que no le gustaba la gobernanza de la agencia de ciberseguridad porque es una sola persona y no un órgano colegiado. También está por otro ladito. Y nosotros estamos bien inspirados, siempre hemos querido apuntar a lo que hace la comunidad europea, ¿no es cierto? Y claro, pero ahí entonces nos inspiramos, pero nos hicimos un salto, porque el mundo europeo tiene protección de datos personales, que es un reglamento que todo el mundo ocupa y que obviamente nuestra ley está inspirada en eso, en este reglamento, pero después la Unión Europea tiene un reglamento de servicios digitales muy importante. Y ese espacio en Chile se quedó vacío. Y después ahora saltamos a otra institucionalidad que se está creando en un proyecto de ley que entra de inteligencia artificial. O sea, pasamos de protección de datos personales, ciberseguridad e inteligencia artificial. Y el intermedio de las plataformas no está tocado en ninguna parte. Es una cosa muy extraña, pero yo creo que porque no se está mirando desde arriba cómo estos organismos van a conversar, quién va a tener actualmente, no hay potestades sobre las plataformas de ninguna institución. Entonces, ¿qué pasa con ese espacio? Bueno, eso llama la atención, pero no es raro en Chile. En Chile siempre estamos regulando, creando instituciones cuando hay crisis. Nunca estamos con tiempo mirando hacia el futuro y diciendo qué es lo que necesitamos, qué es lo que la sociedad chilena necesita a futuro, cuáles son los beneficios, cómo regulamos para que se desarrolle bien toda esta innovación, esta tecnología. Bueno, respecto a lo que tú preguntabas de cómo veo yo esta nueva institucionalidad, yo la podría resumir en 4 grandes ejes. Uno, la nueva institucionalidad, por supuesto que tiene que hacerse cargo de la obsolescencia de la SUTEL. O sea, actualmente, yo decía en mi columna, hace poco tuvimos una crisis en el mundo eléctrico. La gente quiere que haya fiscalización y haya fiscalización efectiva y para eso tiene que haber recursos. La SUTEL no tiene esos recursos. Un órgano que tiene plata del presupuesto de la nación corriente no va a tener esos recursos. Por eso los órganos mundiales lo que hacen es tener otro tipo de financiamiento, a través de otros FII, a través de la industria, eso se puede discutir, financiamiento mixto, pero no es posible con tener el nivel de fiscalización que ahora se requiere.
Por ejemplo, otros temas que a mí me interesan, que son los de libre competencia, que se ha tocado en tribunales, que la Subtel debería hacer cosas de libre competencia, pero en la legislación, en la normativa, no hay nada de libre competencia. Entonces, hay una discusión sobre la propia, por cierto, incluso la terminología que usa la normativa actual. Ahora, actualmente va a entrar según un proyecto en el que cambia el régimen de concesiones de telecomunicaciones, de autorizaciones, por uno registral, uno moderno. Ahí creo que lo que vi en la presentación va a haber un registro de OTT, que es como un pequeño avance, pero creo que es lo único que toca respecto a ese mundo. Ya, entonces en ese primer eje, ya, telecomunicaciones de por sí requieren, ¿no es cierto?, una evolución. Después viene el segundo eje que uno podría decir, o desordenado en orden de importancia, es lo que la misma también UNESCO dice, que es lo importante de la agencia regulatorias independiente, que eso es muy importante. Yo creo que en el día de hoy, con los escándalos que han habido en el país, cada vez queda más claro que es importante tener agencias que tengan una mirada de largo plazo, lo más independiente posible. Bueno, esta discusión yo la tengo en la seno de mi consultora todo el rato. Por ahí está mi socio Roberto Fonbene, que es un abogado experto en telecomunicaciones, y siempre me dice que no hay nada independiente 100%. Entonces, lo que voy a decir para hacerle honor es que lo más independiente posible. Para eso se requiere una institucionalidad que tenga ciertas cortapisas, como podemos tomar de organismos internacionales, y también, como lo decía la UNESCO, hay que desacoplar del periodo de gobierno. Hay que tratar de que sean más años, no lo mismo del periodo de gobierno. Hay que darle una cierta certeza al órgano colegiado que esté a cargo. O sea, el sistema de nombramiento es muy importante, que no aparezca Hermosilla ahí buscando los comisionados. O sea, tenemos que aprender de eso, buscar a tipo ADP o consejo asesor, pero que sean realmente tecnócratas que están ahí. No le tengamos miedo a la palabra tecnócrata, que uno dice yo y ahora va a gobernar la tecnocracia. Bueno, necesitamos gente que sepa del mundo técnico en ese órgano colegiado y que pueda en el fondo realmente diseñar los planes para el país. Entonces, yo creo que eso es muy importante también, cómo se saca a las personas del cargo, lo que señala UNESCO, y también se señala que hay que darle una cierta seguridad para que no cualquiera pueda sacarlos, porque eso también debilita la institucionalidad. Bueno, hay distintas recomendaciones que se hacen para que un órgano sea realmente independiente. Yo creo que incluso si la Subtel se quedara haciendo la Subtel, es urgente que pase a ser un órgano independiente. No se puede estar, yo escuchaba en la mañana, yo sé que cuando uno está, yo he trabajado en distintos ministerios, y uno cuando está dentro trata de que los planes, las regulaciones sean de Estado, y que de un gobierno a otro los funcionarios que están adentro luchan para que todo sí se permanezca en el fondo, tenga una visión de largo plazo. Pero eso no ocurre siempre. En la Subtel también pasa que llega el nuevo subsecretario y llega y cambia a todos los jefes, cambia las prioridades, y a veces incluso en distintos gobiernos, en un mismo gobierno ocurre, ni siquiera en distintos gobiernos. Y eso es una pérdida de eficiencia. Además, demoraliza a los funcionarios que están, ya llegan otros, ¿qué pasó? Y de nuevo vamos a inventar la rueda, un año perdiendo. Todo eso le hace pésimo a la regulación y al bienestar de las personas, por cierto. ¿Sí, no? Entonces, para mí, ese segundo eje. Tercer eje, voy a tratar de ir más rápido. Creo que el tema de las plataformas es un tema que tiene que ser abordado. Como yo decía, hay un espacio ahí. Este regulador debería ser un regulador convergente, o ustedes entiendo que están trabajando en un proyecto Fondecita donde hablan de regulador convergente. Yo le llamaba más bien un regulador de comunicaciones, y podría ser de servicios digitales, los cuales tenga potestades para entrar al mundo de las plataformas. Porque esto es como un mini desorden, porque yo vi ahora el proyecto de inteligencia artificial, dice que algunas cosas las fiscalizará la Agencia de Protección de Datos, y la Agencia de Protección de Datos va a tener gente que sepa de plataformas, no solo en protección de datos, porque las plataformas son mucho más. O sea, podemos entrar a la discusión de libertad de expresión, de desinformación. Hay muchas discusiones que son contingentes y que pueden beneficiar a la ciudadanía, como también causar grandes riesgos. Entonces, yo creo que ahí está la potestad en el mundo de las plataformas. Y la cuarta, yo creo que es importante ver el tema del contenido, el contenido que actualmente está en el CNTV.
creo que sigue existiendo la Subtel y CNTV separado en un mundo donde además estos contenidos están como asimétricamente regulados, porque resulta que en la televisión, en la prensa se regulan ciertas cosas y resulta que por otro lado en las plataformas se hace cualquier cosa. Eso también es raro y no ayuda, no ayuda también a la industria a entender cómo funciona la regulación. No ayuda a apoyar a cambiar las cosas, porque oye, es razonable que algunos se quejen diciendo, oye, tenemos todas estas regulaciones y en el mundo resulta que de las plataformas todos hacen lo que quieren. Entonces hay un mundo ahí y que yo creo que debe fusionarse, y esa fusión podría ser importante porque el CNTV ahí tiene un espacio constitucional es un órgano constitucionalmente señalado como independiente. Entonces ese espacio se podría dar para un órgano mayor que fuera un órgano que se ocupada de comunicaciones y servicios digitales. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Geraldine. Has puesto, creo, los puntos claves de la siguiente pregunta que quiero hacerle a Javier. Javier, ¿cierto? Que viene también de un área del derecho que también de alguna manera es poco desarrollada en Chile, que tiene que ver con el derecho a la comunicación y todos los desafíos que eso significa, Javier, ¿no? Entonces, hoy día tú además participas en un proyecto de investigación de Fondesit justamente que está abordando 4 casos de estudio en materia de lo que decía hace un rato Geraldine, cómo funciona hoy día esta institucionalidad regulatoria de la convergencia, ¿no? Particularmente al marco, como decíamos hace un momento, en una Europa en que hay dos, por ejemplo, miradas en cuanto a cómo regular o cómo corregular, salirse un poco también de la idea de que todo va en enfoque regulatorio. ¿Puedes, Javier, ahí contarnos un poco cuáles son esos desafíos que estás viendo, que estamos viendo en esta idea de avanzar hacia una institucionalidad convergente, o ponerle otro nombre? Bueno, muchas gracias, Patricia. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este foro de gobernanza de Internet. A mí bueno, un poco yo creo que todos tenemos una pata así múltiple en este panel, entonces me parece que es un aporte bien interesante. Aunque a mí hoy me toca venir con el sombrero universitario, pues vengo del ámbito de la sociedad civil, ¿no? Ese es un poco un enfoque en el que yo me he ido acercando en estos temas, ¿no? Y bueno, uno de los desafíos ya, bueno, que tiene que ver con la regulación es esta cuestión que tiene que ver con el marco constitucional, o sea, el marco institucional que planteaba ahora Geraldine, con el cual la verdad es que estamos, de hecho, revisamos el otro día su columna y va en la línea de lo que estamos planteando y de esas deficiencias, ¿no? Entonces no voy a insistir ahí en esa línea porque es una postura muy similar, y lo que sí quería plantear es un poco esta idea del reto regulatorio que significa todo este proceso, porque claro, efectivamente es un reto que se traduce en qué pasa con las instituciones, qué instituciones se hacen cargo, quiénes hacen la bajada, pero también la cuestión es qué regulación van a aplicar esas instituciones, ¿no? Entonces, el fenómeno de las comunicaciones ha evolucionado mucho en estas últimas décadas, ¿no? Antes la comunicación eran fenómenos eminentemente de ámbito más local, más nacionales, intrafronterizos, ¿no? Por lo tanto, su regulación, pues digamos, no planteaba esa dificultad, siempre he planteado en las comunicaciones dificultades regulatorias, si regulo más, regulo menos, si me estoy pasando, si me quedo corto, ¿no? Es decir, esos retos no están resueltos, ¿no? Con el tema de la radiodifusión, con cómo se distribuye el espectro para telefonía, es decir, aspectos que todavía siguen siendo internacionales, todavía abordan discusiones y estamos lejos de ser resueltos. Pero una realidad que se veía como la regulación nacional, ¿no? Sí que es verdad que en el ámbito del espectro radioeléctrico ya teníamos ese avance de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que ha ido generando ya cómo generamos el foro internacional, y ese foro internacional se traduce o sea, cómo esos acuerdos internacionales se traducen luego en la regulación interna, ¿no? Pero bueno, al final no dejaba de ser algo muy focalizado en el espectro radioeléctrico, ¿no? Y lo que ha pasado es que este ámbito, ecosistema de comunicación muy basado en medios, que claramente eran de regulación intrafronteriza, pues cada vez se han hecho más transfronterizos, ¿no? Ya tuvimos un primer elemento que fue
la televisión por satélite, ¿no? Cuando llegaron las comunicaciones por satélite, supuso un reto regulatorio de decir, ¿cómo se regula esto? ¿No? Yo puedo impedir que llegue una televisión de otro estado, ¿no? Entonces, de hecho, este fue uno de los aspectos que la Unión Europea le obligó a empezar a generar un marco regulatorio, ¿no? Y empezó con su primera directiva de televisión sin fronteras, ¿no? Porque los países decían, oye, yo puedo decidir sobre qué se puede ver y qué no se puede ver. Pero claro, igual es difícil, ¿no? Ponerle puertas al campo con la situación del satélite. Entonces ahí ya hubo un primer hito que no todos los países resolvieron de la misma manera, pero por ejemplo la Unión Europea yo creo que en ese aspecto pues le obligó a reaccionar. Y yo creo que el ejemplo de la Unión Europea también sirve para el momento actual. Para el momento actual. De repente llegamos con Internet, ahora todo el fenómeno de comunicación cada vez más es más global y casi lo de menos es la regulación, no, la regulación nacional, ¿no? Pero claro, el fenómeno global se traduce en actividades que se desarrollan o que tienen consecuencias en lo local, en lo nacional, ¿no? Entonces, se establece una situación que si ya pasó con la televisión por satélite, que resultó problemático ver cómo resolver eso jurídicamente, regulatoriamente o institucionalmente, pues ahora nos encontramos que el reto es aún mayor y más complejo, porque por un lado tenemos desde cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras que tiene todo este ecosistema de conectividad, pero también tienen que ver con las plataformas y lo que acaba de suceder, por ejemplo, en Brasil, todo este debate que hay. Entonces, claro, y se ve claramente, con esto no quiero decir que la Unión Europea lo esté haciendo perfectamente, pero tiene una ventaja y es que tiene una articulación regional, ¿no? Tiene un diseño institucional y regulatorio que le permite combinar lo nacional con la regulación internacional, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un aspecto que lamentablemente cuando vamos a otros territorios, especialmente Chile, nos encontramos con ese problema, ¿no? Porque lo que ocurre es que al final estos fenómenos más globales o tienes organizaciones regionales tipo la Unión Europea o grandes países como Estados Unidos o como Brasil que pueden marcar, ¿no? Que pueden marcar, que tienen una capacidad para marcar agenda o que tienen una incidencia sobre las decisiones. Pero entonces, ¿en qué quedan el resto de países, ¿no? El resto de países quedan como a la cola, tienen que como asumir o dejarse llevar. Entonces, ese es un problema que a mí me parece difícil de resolver en casos como Chile porque no le da mucho pie a resolver algunas cuestiones, ¿no? Y luego lo que me preocupa es que efectivamente, con esto no estoy diciendo que, bueno, quizás habría que pensar cómo articulamos regionalmente América Latina para este tipo de cuestiones, porque creo que los foros están bien como órganos de debate. La UIT, distintos espacios institucionales que hay, pero no es suficiente para el marco regulatorio. La Unión Europea no es una simple asociación de países, sino que tiene capacidad normativa. Tiene capacidad normativa que es directamente vinculante por los países, ¿no? Entonces, esa solución no la resuelves con un Mercosur, con una asociación regional de ese tipo, pero alguna fórmula hay que buscar para ver esto. Y lo que claramente es necesario es el diálogo constante entre países. Porque si no, yo creo que esta es la palabra clave, desde el punto de vista regulatorio, para mí en este asunto el reto o lo que sintetiza el problema de fondo es fragmentación, ¿no? Fragmentación normativa, por ejemplo, ¿no? Fragmentación de países en juego. Entonces, mientras no resolvamos esta situación de cómo podemos conseguir evitar o solucionar esta fragmentación, pues hay que apostar por el diálogo. Y uno ve que de repente en cada país siguen actuando localmente. Los legisladores siguen actuando localmente, ¿no? Y de repente tienen una buena idea y se les ocurre presentar un proyecto de ley, ¿no? Entonces, ocurre mucho, ¿verdad? Y más en Chile, efectivamente, que viene como de cierta idea de aislamiento. Eso funciona en determinados sectores, ¿no? Pero en estos no. En estos no. Y hay que mirar afuera y por lo menos, si no vamos a tener una capacidad de regular lo mismo, regular de una manera que sea similar.
porque si no vamos a caer en una lógica bien compleja donde vamos a aprobar normas que no se van a aplicar porque lo que va a mirar la plataforma o quien sea va a mirar Brasil. Chile va a decir, bueno, pues si me va mal en Chile, pues cierro el servicio y ya está. No tengo problema. En Brasil no voy a hacer eso. Ya hemos visto que en Brasil cómo se solucionan que creo que se solucionó mal, porque fue de una manera muy drástica y yo creo que con una desproporción en el actuar del Estado, ¿no? Que esos son los peligros que estamos viendo. Dice, qué bien lo de Brasil al final, sí, pero creo que el conflicto se resolvió de una manera que no se tenía que haber resuelto. No tenemos que llegar a situaciones drásticas de intervención y coerción del Estado como la que llegó a aplicar Brasil, ¿no? El fin no justifica los medios. Y con eso me quedaría, porque realmente la verdad es que me preocupa esa situación, pero efectivamente el legislador y digamos, la gobernanza nacional, más que nunca tiene que mirar qué está pasando y comprender qué está pasando fuera. Chile no puede ir por su lado, porque si no lo que nos vamos a encontrar son situaciones, bueno, pues por ejemplo como ahora. Yo soy crítico, por ejemplo, de cómo se ha generado esta idea de servicio público, Internet como servicio público, porque se ha convertido, se ha utilizado un concepto que en otros países se utiliza de otra manera. Entonces servicio público de Internet en Chile es una cosa, si te vas a otro país es otra cosa. Entonces estamos desnaturalizando el marco normativo. Lo estamos desnaturalizando, especialmente en Chile. Y eso es una situación problemática, porque vamos a tener al final, cada país es una isla que no sé, que va a haber que utilizar traductores legales, ¿no? Qué buen consejo. Bueno, quiero en esta parte de inmediato dejar abierta a las preguntas que tengan ustedes, por favor, porque me parece que pueden haber ahí un par de preguntas. Si nos ayuda alguien, preguntas, debates, comentarios en esta parte quieran hacer a los panelistas. O de almuerzo se ponen más, sí, están Tímidos. están más tímidos, sí. Están decantando. Sí, están decantando toda la información. Entonces, bueno, voy a seguir haciendo una siguiente provocación para los tres. Si seguimos en esta línea que ustedes han planteado, ¿no? Que es básicamente de alguna manera, ¿cierto? Cuestionar también un poco, cuando hablamos de gobernanza, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué capa? ¿No? Y efectivamente el tema de la institucionalidad. Entonces, preguntarles o que de alguna manera nos ayuden a ir delineando cómo creen ustedes desde los distintos sectores que efectivamente podemos ir construyendo quizás un modelo, un enfoque, un camino a la chilena, ¿no? Por ejemplo, que pudiéramos incluso tomar en este mismo foro de gobernanza de Internet, Chile, que efectivamente luego se tiene que coordinar con lo que es un foro de gobernanza latinoamericano de Internet. ¿Cómo ven ustedes esas posibilidades de ir de alguna manera abriendo, destrabando esto que ustedes... Y lo digo además, me acordé mucho, Javier, me tocó ser parte el año pasado de otra iniciativa, que fue una comisión asesora contra la desinformación, que ustedes recordarán muy bien, y que efectivamente fue un espacio en el que también nosotros propusimos una serie de recomendaciones. Quienes no conozcan el trabajo de la comisión pueden ir al Ministerio de Ciencia, están los dos informes, y justamente un punto súper importante para abordar la temática tenía que ver con este tema de la falta de institucionalidad, ¿no? No solamente sacarnos de la idea de resolvámoslo con un proyecto de ley, es claro, quién decide en materia de desinformación, ¿no? Como yo regulo contenido, que es un ámbito súper delicado, como decíamos, de las líneas son muy tuertas. Entonces me gustaría que pudieran ahí darnos algunas ideas de cómo creen ustedes que podríamos avanzar en este espacio de conversaciones. Al que quiera. Bueno, yo por provocar un poco. Yo creo que lo primero es asumir, tener una mirada autocrítica y asumir que estamos mal y que el tema se nos queda grande. Y que los pasos que estamos dando no están siendo los adecuados, ¿no? Y que no tenemos una institucionalidad adecuada, porque partamos por eso, por un diagnóstico autocrítico, ¿no? Y no caigamos en la autocomplacencia. No, si lo estamos haciendo muy bien, en Chile la conectividad va de maravilla. Bueno, o sea, estamos en un fenómeno que Chile no está preparado para enfrentar el fenómeno global que estamos, ¿no? Y lo que se están haciendo son parches, claramente. Y yo creo que ahí la figura institucional es clave.
La institucionalidad, o sea, todos los agentes tenemos que poner nuestro granito de arena, ¿no? La academia, el mundo empresarial, pero sobre todo la institucionalidad, porque es el ámbito público y el que más responsabilidades puede asumir, digamos, en este sentido, ¿no? Y ahí la verdad es que la Subtel se queda corta. Y de hecho la Subtel es parte del problema, porque a la Subtel es a quien más grande se le está quedando esta situación, pero es que la institucionalidad que viene también es una institucionalidad muy pobre, porque si uno ve la nueva agencia de ciberseguridad y ve los fondos que tiene y cómo funciona, dice, es que eso es para salir del paso. Eso es para ir averiando las roturas de las cañerías. No hay un modelo en Chile. No hay un modelo para abordar esta cuestión, porque si se está apostando por más fragmentación, ahora una nueva agencia. Ahora tenemos la de protección de datos. Entonces, y no necesariamente eso lo tenemos que resolver con una macro super agencia, pero es que uno ve la normativa y se da cuenta que no hay conexión. Por eso en el concepto, en el proyecto que estamos desarrollando hablamos de la idea de convergencia. La convergencia también no necesariamente implica que tengamos un órgano convergente donde converge todo, ¿no? Pero habrá que pensar en cómo esas líneas las conectamos, evitar fragmentar más de lo necesario y generar vasos comunicantes. Lo que no puede ser es que el organismo de competencia no se hable y no dialogue con otros. Y esto no solo pasa en Chile. Si en México tienen ese problema, por ejemplo, resolvieron parte del reto de la no convergencia, avanzaron hacia un regulador convergente, pero ahora no dialogan con la agencia de competencia, ¿no? Acá, pues bueno, la de protección de datos no va a dialogar con la otra agencia y así seguimos en la fragmentación. Entonces, primero partamos con con una idea crítica de hacia dónde vamos, ¿no? Y luego, si ya tenemos el diagnóstico, que no lo tenemos, porque no hay ese diagnóstico que vamos ahora a discutir, no hay un diagnóstico común. Si no partimos de un diagnóstico común crítico, pues mal vamos a poder construir a partir de eso, ¿no? Entonces ese es el primer paso que todavía nos queda. Entonces yo diría, empecemos a hacer ese paso. Yo creo que estos foros son fundamentales, pero tenemos que ir más allá y asumir esta mirada crítica. Y desde esa mirada crítica empezar a construir desde el diálogo interno nacional, pero con una mirada puesta en lo nacional y otra mirada puesta en lo internacional. Porque los países van a tener que ponerse de acuerdo si llegar a pactos. Porque a lo mejor lo que tienen que hacer los países es de sus diálogos internos hacer diálogos regionales donde digamos, vamos a ponernos de acuerdo para que todos tengamos una regulación parecida o para que por lo menos toda la de Brasil no sea tan diferente para que podamos marcar agenda. Porque si no, vamos a ser países donde no van a ser efectivas las normas que hagamos. Sí. Bueno, muy de acuerdo con lo que señala Javier con mucha convicción. Bueno, yo creo que lo que tú señalas respecto al financiamiento es algo relevante porque efectivamente en Chile se crean instituciones y a veces como con la voluntad o la convicción que van a resolver los problemas con muy pocos recursos. O sea, cualquier órgano de gobernanza digital tiene que tener recursos materiales y recursos humanos que probablemente, como yo señalaba antes, no los da el presupuesto de la nación. Esa discusión tiene que ser una discusión seria. Yo sé que hay gente que no le gusta porque dice, oye, esto tiene un conflicto de interés, cuando se saca dinero de los propios regulados o hay otros mecanismos, pueden tener problemas. Pero es una discusión seria que hay que dar. Porque efectivamente el financiamiento es medular para que un órgano pueda cumplir con sus funciones. Yo creo, a diferencia de eso sí de Javier, discrepo un poco en que yo creo que hay mucha gente con mucho capital humano en el sector que sabe el diagnóstico, pero yo creo que no nos hemos unido en escribir eso. Y lo otro que yo creo que es urgente, no solo el diagnóstico, porque a veces nos gusta mucho el diagnóstico, pero para que esto funcione tiene que redactarse un proyecto de ley, así de simple. Artículo 1, artículo 2, porque cuando uno se queda en la discusión así y no está escrito en un documento que después, quizás no, un proyecto de ley, a lo mejor una minuta, pero cuáles son los principios, cuáles son las facultades, qué es lo que queremos lograr. Si no hay un documento que lleve, en el fondo, que baje a lo que se necesita, es muy difícil que esto se mueva y llegue al Congreso y en algún momento avance, y esta discusión
se genere, se concrete. Yo creo que a veces nos pasa que pasan años y estamos en discusión y sabemos un poco, pero no hay alguien que tome y haga un informe en el cual señale esto, y si ese documento no está, cuesta mucho a veces. Y yo creo que nos falta un poco eso, concretar. Amena las dos posiciones anteriores. Sin duda, el punto que plantea Javier es fundamental para avanzar. Yo creo que nadie crece si no reconoce sus limitaciones. En todo sentido, cualquier órgano vivo tiene que estar todo el rato tratando de hacer un esfuerzo de mejora continua y ayudarnos. Y hay un tema que dice también Geraldine. Necesitamos ponernos de acuerdo, lo conversamos antes del panel, a veces hay muchas confusiones, incluso definiciones semánticas sobre una materia, en donde incluso dentro de la misma comunidad técnica, a veces nos vemos confrontados o se utilizan de una manera errática o como sinónimo. Yo creo que ahí es donde tendríamos que hacer un esfuerzo importante entre los distintos actores entendidos y colaborarnos para definir claramente hacia dónde queremos levantar no solamente una declaración, sino que una acción declarativa, es decir, cómo eso lo podemos plasmar en un trabajo multisectorial que puede ser acompañado por normativas, reglamentos, presupuestos, por supuesto. Nosotros tenemos constantemente conversaciones, por ejemplo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Destacamos el liderazgo de la ministra actual, pero ellos también son súper honestos y transparentes al decirnos que producto del poco presupuesto que tienen anual, no pueden hacer más cosas de las que ya están haciendo, y muchas de las cosas que estaban pudiendo avanzar ha sido netamente a través del diálogo multisectorial. Pero yo creo que aquí hay varios elementos que tenemos que todavía subsanar. No nos podemos olvidar también de la formación en estas materias para los tomadores de decisiones. Uno que ha estado en distintas veredas, públicas o privadas, o intermedias, te das cuenta siempre de las falencias del entendimiento, del conocimiento un poquito más profundo, no de la pincelada del tomador de decisión. Y aquí hay un tema súper crucial. Los tomadores de decisiones, ya sean en el Parlamento, o en el Ejecutivo, o en una gran empresa, a veces te cambian toda la ruta o todos los efectos que pudieses haber ideado o planificado correctamente. Entonces ahí también hay un tema que necesitamos, no sé si ya la palabra es sensibilizar, creo que está súper manoseado el concepto de sensibilización, lo encuentro hasta un poquito naif. Yo creo que tenemos que ser mucho más duros y más concretos en ir a buscar a esos tomadores de decisiones clave para que finalmente todo esto ocurra y no sigamos teniendo estas duplicidades o sobreregulaciones que no nos, de alguna manera no nos hacen bien, nos restan certeza, que es un elemento fundamental para avanzar el desarrollo y crecimiento. Por otro lado, también se genera más burocracia de la que existe por falta de una clara comunicación, un claro liderazgo y una fragmentación desde los distintos actores. Y después también nos vamos a ver el cuello de botella, que lo conversábamos el otro día, con el tema de cuando ocurran ciertos elementos de sanción o de problemas frente a ciertos temas por datos, por ciberseguridad o por IA, finalmente, ¿quién se va a pronunciar? ¿O cómo va a ser la coordinación de los que tienen que pronunciarse frente a un acto o un hecho? Dios mío, lo decíamos y se nos paraban los pelos, porque finalmente va a haber una ruta súper crítica y ya vemos los cuellos de botella que van a existir entre varias instituciones. Entonces, creo que hay varios elementos que se tienen que trabajar en esa línea. Quiero agradecerles a los tres por esta participación en el panel. Tenemos que ir cerrando ya para que venga el siguiente panel. Agradecerles a
compártelo ahí. Por favor, Gracias a ti, cada uno. Boludo. Ay, me voy a llenar mi tazón. Muchas gracias. Adelante con una foto. Muchas gracias. Voy a tomar el café con Macarena. Pónganse ahí, mira, la espalda del público. Espérate, ¿quién toma la foto? ¿Y con el tazón o no? ¿Con el tazón? ¿Hacemos promo? Ahí con el merchandising. No me dio tiempo que hablar. Muchas gracias. A ustedes, se pasaron.